estamos celebrando la transfiguración del Señor, que podamos estar aquí juntos, ¿verdad? Pues más que todo es una gran bendición que el Señor nos da de poder estar aquí juntos y pues qué bueno que podemos compartir la fe. Solo quiero confirmar si ustedes pueden ver mi presentación. Sí se ve. ¿Sí se ve? Muy bien. Abraham, le voy a pedir a usted ayuda para poder hacer la oración de hoy, ¿ok? Entonces nos vamos a situar en el tiempo y el espacio, vamos a hacer silencio en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Sé que ha habido mucha actividad, pero ya vamos aterrizando y nos ponemos en la presencia del Señor, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hago la oración. Sí, por favor. Señor, te damos gracias el día de hoy por estar aquí reunidos con los compañeros de la universidad. Te pedimos siempre nos des tu bendición, tu orientación, tu guía, que tu espíritu conviva con nosotros y que podamos seguir haciendo tus pasos, siguiendo tus pasos en esta tarea que tenemos siempre de catequesis. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente, pues me alegra de nuevo estar con ustedes. Vamos a ir a retomar algunas cosas. Yo sé que algunos de ustedes tienen algunas dudas, algunas preguntas, entonces las vamos a retomar. No se preocupen, no crean que no he tomado en cuenta que hay algunas preguntas que ustedes tienen. Entonces sí, las vamos a retomar hoy y vamos a poder hablar dentro de poco sobre ellas. Nuestro tema de hoy es la pedagogía divina y la pedagogía de la fe. De alguna manera introducir la pedagogía de la fe, porque más que todo voy a establecer la relación entre esa pedagogía divina e iniciar qué relación tiene con la pedagogía de la fe. Entramos entonces ahorita en un momento donde luego de hablar bastante de catequesis, abrimos nuestro marco catequético para abordar la educación en la fe. Y la pedagogía divina informa o ayuda a darle forma tanto a la catequesis como a la educación religiosa, ¿verdad? Permítame, eso quiero verificar que estemos grabando. Sí, estamos grabando. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra agenda de hoy? Bueno, ya hicimos nuestra oración, ahorita estamos viendo la agenda, luego vamos a hacer nuestra netiqueta para las lecciones virtuales. Luego vamos a dar un poquito seguimiento al glosario de términos catequísticos, pues más que todo darles consuelo y ánimo para quienes no han terminado, porque algunos no han terminado, sé que algunos se han esforzado, enhorabuena, y sé que algunos pues están en proceso, entonces tranquilos que lo que importa es el aprendizaje, ¿verdad? Luego empezamos nuestra lección ya sobre el tema de pedagogía divina y pedagogía de la fe. Y luego hacemos nuestra jaculatoria final. Hoy no hay tarea para que descansen un poco. ¿Perdón? Alguien habló por ahí, no sé, ¿verdad? No sé si se les activó o desactivó el micrófono, pero en fin, esta semana no habría tarea. Así también tenemos oportunidad de que se vayan poniendo todos al día y los demás vayan pues repasando lo que tenemos. Vamos a iniciar la otra semana una nueva unidad. Y al finalizar esa unidad vamos a evaluar lo que hemos venido aprendiendo ya con una prueba oficialmente, ¿verdad? Un parcial. Entonces, pues es un buen momento para ir retomando lo que hemos ido hablando, ir eh, pues resumiendo también lo que hemos ido viendo. Un poquito para ver nuestra... Licenciado, Sí, licenciado, perdón. Fíjese que yo, por ejemplo, en la tarea no pude abrir ese programa para la tarea del mapa conceptual, porque primero me salía inglés y entonces no daban qué dar, entonces empecé ahí sí que a intentarlo, pero después la computadora como que no sé si se llenó de virus, ya no me sirvió. Y hasta ayer me la repararon, pero siempre entro con el link que está en el lado que usted puso, pero no me sale, no me da opción si te doy descargar, me sale un montón de cosas, entonces yo no sé cómo hacer. Entonces yo intenté hacer la tarea, pero en Word, no sé si me la acepto o voy a seguir intentando, o cómo yo entro les yo en ese sugiero, programa. yo les sugiero, si se recuerda la semana pasada, ustedes tienen acceso a Teams.
en Teams quedó la grabación de la semana pasada Ajá. y ahí les quedó grabado cómo descargar el programa. Solo sería de ver los últimos 5 minutos de la grabación de la semana pasada y creo que con eso pues le puede quedar claro. Por eso lo dejé grabado, porque la idea era que lo pudiéramos utilizar. Entonces yo le animo a seguir intentando para tratar de asumir el reto. Si ve que realmente se le hace imposible, entonces tire la toalla y me lo deja en Word. Pero yo preferiría que se rete a aprender una nueva herramienta que le puede servir en pues este proceso de educación en la fe, ¿verdad? Y además pues ya estamos cerrando un poquito. Usted ya está terminando el trienio, ¿verdad? Dice el Segundo. licenciado que yo la grabación, solo una, me parecen de su grabación de la clase suya, solo una me aparece, las demás ya no. Sí, pero usted le da abajo donde dice ver demás respuestas y ahí le salen todas. Y ahí aparecen todas las grabaciones. En principio, no sé cuánto tiempo tienen de duración, creo que son 20 días. Entonces, si también dejan mucho el tiempo, se les pueden borrar, ¿verdad? Yo de igual forma las estoy tratando de subir al aula virtual como YouTube, como versión de YouTube. La de la semana pasada creo, no estoy seguro, creo que no está, no estoy seguro, pero igual puede revisarla en Teams. Entonces, eso le sugeriría por el momento, ¿verdad? Bueno, vamos a Va. retomar. Voy Sí, a yo creo intentar, que gracias. intentémoslo, intentémoslo. Yo creo que es la mejor forma, ¿verdad? Para aprender estas nuevas herramientas. Bueno, indicaciones claves ahorita. Bueno, apagamos nuestro micrófono si no es nuestro turno de hablar. Levantamos nuestra mano digital si deseamos hablar o hacer alguna pregunta. Recuerden mostrar su video durante pues toda la lección, de ser posible. Además de eso, también recordan seguir las instrucciones que les vaya proveyendo y compartan su pantalla, pues si se los llego a solicitar. Con relación al glosario, algunos están afligidos, preocupados, meditabundos, cabizbajos con el glosario. No se preocupen, tenemos todavía esta semana que estamos cerrando esta unidad para terminar el glosario. Incluso quienes quieren puntos extras del curso, si siguen insertando más temas al glosario, pues yo se los iré reconociendo, ¿verdad? Entonces, este glosario tiene que ser algo dinámico. Sí va a valer para esta unidad del curso, pero también voy a reconocer quienes siguen proactivamente queriendo aprender y profundizando. Eh, Agustín Maribel y luego Rosario María. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo sí hice el trabajo, el de mapa conceptual, pero lo terminé de hacer a la 1 de la mañana hoy en la noche. Y Ok. ya se había cerrado donde habíamos que subirlo, entonces se lo mandé al correo, no sé si... Es que igual me costó hacer ahí en esa aplicación, pero sí pude al final, pero ahí se lo mandé en el correo. Eso sí, no Ok. sé si me No lo se va a preocupe, yo ver. sí lo voy a Ujú. verificar. Qué bueno que me avisó, entonces lo voy a tomar en cuenta. Sí, no se preocupe. Todo trabajo Gracias. enviado será revisado, pero tampoco nos vamos a habituar de que sea todas las semanas así que me lo mandan por correo, porque no es la dinámica, pero sí lo acepto, no se preocupe. Vamos, Gracias, licenciado. claro que sí. Vamos con María Pajoc, Sor María Pajoc. Creo que es Sor. Licenciado, soy ¿Sí? yo. Bueno, lo mismo pasó conmigo también, pero sí se lo mandé al final en el correo, pero no había encontrado su correo hasta hoy, lo localicé, entonces lo mandé hoy en mi trabajo. Ok, va, no hay problema. Ese es No uno. hay. El segundo es sobre el glosario. Yo tenía una duda también que está bastante. Podemos sacar términos en otros libros, diría yo, en otro. En primer término de ese diccionario y podemos complementar de otros lugares, pero en un primer lugar debería ser de ese diccionario, sí. Ok, vamos ahora con Abraham. Sí, en mi caso, como había que también revisar dos conceptos de dos compañeros que hacían 4 conceptos, Ujú. yo tomé el de una compañera, pero no había ingresado sus otros conceptos, entonces solo tengo 3 contestados, me quedó pendiente uno, solo voy a esperar que Sí, suba no sus pasa otros nada. conceptos o los puedo cambiar a otra compañera.
Puede utilizar otra compañera, o sea, no es obligatorio que haga los comentarios de la misma compañera, no. O sea, Ah, ok. digamos que puede comentar a esta entrada que hizo Lilian, después a otra que hizo Josefa y así, ¿verdad? Pueden Ah, irse perfecto. turnando, Entonces sí. sí, Ok, gracias. claro que sí. Vamos a ver, Sor María Pajo volvió a levantar la mano, dígame. Sí, licenciado, disculpe. Fíjese que yo también no logré bajar la aplicación, entonces no sé si todavía tengo la oportunidad de intentarlo y volvérselo a enviar. Sí, claro que sí. Y les sugiero ver la grabación de la semana anterior que está en Teams. Ahí lo pueden ver en el área de equipos, ahí les aparece. Entonces, Gracias, licenciado. si quieren al final de la clase les muestro para quienes tienen la duda de cómo poder verlo desde el equipo, yo se los muestro. Claro que Gracias, sí, muy amable. claro que sí. Henry, Sí, solo una duda, esos comentarios para lo del glosario. Me imagino que de preferencia comentarle a los compañeros que todavía no tienen ningún comentario, pero estará bien que comentar los que ya tuvieron, si me sí, interesara el comentario, si me sí. interesara el glosario. Eh, Sí, porque lo importante es que vayan leyendo algunos de los términos que están ahí, los términos con los cuales ustedes son más afines y ya que los leyeron, aprovechar a comentarlos. Sí. Igual el mínimo es 2, ¿verdad? Quien quiera pues seguir construyendo aprendizaje lo puede hacer con los demás compañeros. Claro que sí. Pues, Y vamos con Reni. Claro que sí, Reni. Hola, licenciado, como le escribí, eh, o sea, ya salí del COVID, pero estoy medio lenta y ayer realmente no pude terminar la tarea porque no entiendo el programa. Así que era igual me uno a la pregunta si todavía puedo trabajarlo entre hoy y Sí, mañana, porque no, o sea, literalmente estoy atrasada y lo reconozco con su clase, pero es que me está costando procesar algunas cosas. Estoy como que tengo mi cerebro muy lento estos días. Me dijeron que puede ser porque estoy todavía convaleciente, pero sí le agradecería si nos enseña al final de la clase cómo utilizar el programa que se mira muy bonito. Me costó bajarlo, pero después no lo pude usar. pero ya vio la grabación de la semana anterior, Reni. Yo me recuerdo que usted estaba también en clase. Sí, pero estaba en automático, o sea, miré un pedacito, pero ayer la Ok. verdad estaba tan cansada que dije, o sea, me costó bajarlo y después dije, no, o sea, mejor le pregunto. Entonces voy a ver Va. la grabación de la semana pasada, entonces. Gracias. Sí, vea, sobre todo los últimos 5 minutos, yo creo que ahí está, pues, bien sintetizado cómo se usa, ¿verdad? La verdad es bastante práctico. Gracias. Ale, Reni, y no se preocupe, sí hay tiempo, no hay problema. Están escribiéndome también en el chat, qué bueno que ya pueden escribir en el chat. Tengo problemas con el internet, está lloviendo fuerte, Soralba. Ah, vale, no hay problema, Soralba, ahí le escuché, no pasa nada. Entiendo que hay cosas que salen de nuestras manos, por eso está quedando la grabación. Bueno, vamos entonces a disfrutar este tema. Creo que es un tema bastante profundo porque es no solo teológico, sino catequético, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí de esa pedagogía divina y pedagogía de la fe. Particularmente iniciamos con la pedagogía divina. En el capítulo 5 del Directorio para la Catequesis, que aborda la pedagogía de la fe, nos provee algunas intuiciones de teología bíblica y espiritual, pues de gran relevancia para el tema. En el numeral 157 dice, la revelación es la gran obra educativa de Dios. De hecho, en la historia de la salvación y en la obra educativa de Dios que en ella aparece, se encuentran los elementos, permítanme un momento. Voy a retomar de nuevo la lectura, perdón. La revelación es la gran obra educativa de Dios. De hecho, en la historia de la salvación y en la obra educativa de Dios que en ella aparece, se encuentran los elementos característicos que pueden conducir a identificar una pedagogía divina, capaz de inspirar profundamente la acción educativa de la Iglesia. Entonces, a través de toda la historia de la salvación que nos narran las Sagradas Escrituras, a través de ver el relato del Génesis, ver los relatos de los patriarcas, los profetas, los reyes y todos los libros históricos y demás, pues tenemos ahí una perspectiva amplia
para ir pudiendo ver cómo Dios ha actuado y cómo Dios se va acercando al hombre y le va transmitiendo su mensaje. El objetivo de la revelación es la salvación de cada persona que se realiza a través de una original y eficaz pedagogía de Dios a lo largo de toda la historia. Dios en la Sagrada Escritura se revela como Padre misericordioso, como un maestro, como un sabio, que encuentra al hombre en la condición propia y lo libera del mal, atrayéndolo hacia él con lazos de amor. Poco a poco y con paciencia, conduce a la madurez al pueblo elegido y a cada persona que lo escucha. Ahora que hemos estado o hemos iniciado la lectura de Oseas, para quienes realizan el oficio de lectura, pues se dan cuenta que conforme va pasando los capítulos de Oseas, vamos viendo cómo Dios hace ejemplos de cómo Dios va acompañando al pueblo, cómo Él eligió al pueblo desde que era muy pequeño, desde que era como un aborto, decía él, despreciado, rechazado, y como él le fue formando y cuidando. El padre, como brillante educador, transforma los acontecimientos de su pueblo en enseñanzas de sabiduría, adaptándose a las edades y situaciones en las que vive. Da lecciones que se transmitirán de generación en generación, como nos lo muestra el Éxodo, el Deuteronomio, el libro de Josué. Amonesta y educa también a través de pruebas o sufrimientos, como lo podemos ver en los profetas como Amós, como Oseas, en el libro de Hebreos, en el Apocalipsis. Esta pedagogía divina se hace visible en el misterio de la encarnación, cuando el ángel Gabriel le pide a una joven de Nazaret su participación activa con el poder del Espíritu Santo. El sí o el hágase de María es la respuesta plena de la fe. Jesús mismo cumple su misión como Salvador y pone de manifiesto la pedagogía de Dios. Los discípulos han experimentado la pedagogía de Jesús, de quien los evangelios narran los rasgos distintivos: la acogida al pobre, al sencillo, al pecador, el anuncio del reino de Dios como buena noticia, el estilo de amor que libera del mal y promueve la vida. La palabra y el silencio, la parábola y la imagen se convierten en una verdadera pedagogía para revelar el misterio de su amor. Todas las parábolas que tenemos en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, nos muestran cómo Jesús, o el recuerdo de los discípulos de Jesús, de cómo él predicaba y cómo él daba un anuncio que se trataba de adaptar a su audiencia, a la realidad de las personas, para que fuera de una forma más didáctica su enseñanza. Bueno, Jesús cuidó con esmero la formación de sus discípulos en vista de la evangelización. Se presentó ante ellos como el único maestro y a la vez como un amigo paciente y fiel. Les planteó preguntas. Les explicó con mayor profundidad lo que proclamó ante la multitud. Les enseñó a orar. Les prometió el Espíritu Santo que los guiaría a la verdad plena, sosteniéndolos en los momentos difíciles. De manera que la forma de relacionarse de Jesús se califica con rasgos delicadamente educativos. Jesucristo es el maestro que revela a Dios a los hombres y al hombre a sí mismo. El maestro que salva, santifica y guía, que está vivo, que habla, que exige, que conmueve, que endereza, juzga, perdona, camina diariamente con nosotros en la historia. El maestro que viene y que vendrá en la gloria. En todos los diversos medios utilizados para enseñar quién era, Jesús se evocó y obtuvo una respuesta personal de sus creyentes, de sus oyentes. Esta es la respuesta de la fe. Y aún más, la obediencia de la fe. Respuesta que requiere de una conversión permanente, debido a los golpes que produce en ella el pecado. De hecho, Jesús como maestro, presente y operante en la vida de la persona, la instruye desde el interior, llevándola a la verdad sobre él y guiándola hacia la conversión. Y muy importante, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre
plantea una propuesta, plantea una pregunta al hombre. Y el hombre se encuentra ante ese mensaje con la necesidad de tomar una decisión. Y ese tomar una decisión es su respuesta, que no solo puede ser una palabra, sino puede ser una obediencia de fe. Bueno, el Espíritu Santo prometido antes de la Pascua por el Hijo a sus discípulos es el guía, maestro, fuente de dones. Los discípulos fueron guiados por el Paráclito al conocimiento de la verdad y dieron testimonio hasta los confines de la tierra. Vemos en los Hechos de los Apóstoles cómo se narra de Pedro, de Pablo, de Matías, de Esteban y de tantos otros más apóstoles o discípulos de nuestro Señor que dieron testimonio por comparresía, gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Todos narraban o trasladaban lo que habían escuchado, visto y contemplado y tocado de Jesús. Su acción en la persona mueve a adherirse al bien, a la comunión trinitaria, la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Mueve al bien, a la comunión trinitaria y la sostiene con una acción providencial para que pueda corresponder a la acción divina, porque Él es el que nos invita a orar, el que nos invita a participar de los sacramentos, el que nos invita a acercarnos a la palabra de Dios. Al actuar en el interior de la persona y al morar en ella, el Espíritu Santo le da vida, la conforma con el Hijo, brindándole dones de gracia y permeándola con gratitud, lo cual es al mismo tiempo consuelo y deseo de realizar cada vez más profundamente su semejanza con Cristo. La respuesta a la acción del Espíritu Santo produce una auténtica renovación del creyente. Y esto es importante con relación a nuestro servicio, cuando el Espíritu Santo nos utiliza o dentro de nuestra catequesis participa activamente y transforma a los catequizandos. Produce una auténtica renovación del creyente, haciéndole nueva criatura e hijo en el Hijo. Los cristianos reciben un espíritu de amor, de caridad y de adopción a través del cual confiesan su filiación al llamar a Dios Padre. Cuando los catequizandos aprenden a orar y a la vez aprenden a llamarle Padre con toda confianza. El hombre, renovado y hecho hijo, es una criatura neumática, es decir, que tiene el neuma, que tiene el espíritu, es portadora del espíritu, se vuelve espiritual, entra en comunión, se deja conducir por el viento del Señor, suscitando en él el querer, el deseo, la voluntad, como el actuar, la acción, que le permite corresponder libremente al bien que Dios quiere. El Espíritu capacita a quien responde con fe. El Espíritu Santo además infunde fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, con parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso cuando hay que ir contracorriente. De esta pedagogía divina bebe la vida de la Iglesia y cobra una ejemplaridad para la catequesis, porque es un ejemplo, es un modelo. De ella se informa la catequesis, que se ve llamada e inspirada a animarse por el Espíritu de Jesús con su gracia y a moldear la vida de fe del creyente. Por su parte, cuando se habla de la pedagogía divina como modelo de la pedagogía de la fe, hay 4 autores dentro de una misma obra, ¿verdad?, que se llama Pedagogía de la Fe. Es Pujol, Domingo, F. Fernández, Gil y Blanco. Ellos consideran que la acción educativa de Dios o la pedagogía de Dios debe ser siempre el modelo educativo de la pedagogía de la fe, de la enseñanza de la fe, que se va a ir abordando más adelante. Esto porque la pedagogía de Dios es un estilo de educar que asienta sus raíces en unas convicciones profundas y en unas actitudes u opciones pedagógicas o decisiones pedagógicas fundamentales que fecundan toda la acción educativa de Dios. Esta pedagogía de Dios, este estilo de educar de Dios, es un modo de enseñar y de formar al hombre desde dentro,
centrado en la grandeza de ser imagen y semejanza de Dios. Esta pedagogía divina se hace presente en la historia de la salvación, según estos autores, allí donde se entremezcla la acción de Dios y la reacción del hombre. La llamada de Dios, que propone la salvación, y la respuesta del hombre con fe. Relación educativa que refleja un estilo, una manera, un modo, una forma de obrar y expresarse. Lo que favorece y hace eficaz aquí la educación son unos elementos que son integrantes y relativamente amplios, que expresan el tono vital que se imprime para conseguir la eficacia educativa. Este tono vital del que estoy hablando, este estilo, es un acto creativo que requiere el uso de la propia personalidad como instrumento. Nosotros mismos, como profesores de teología, como catequistas, y esto, el utilizarnos a nosotros mismos como instrumento, exige de nosotros cualidades de apertura, de hacer visible nuestra mismidad, nuestro propio ser, nuestra autenticidad. La persona debe desear revelarse a sí misma y permitir a los demás que le vean tal como él es, que sepan lo que piensa, lo que cree y por lo que se mueve. Pues de alguna manera, nuestro actuar entero, que está dentro de la catequesis, como catequistas, como profesores de teología, nuestra presencia ya dice mucho. Dentro del ámbito pedagógico se habla del currículum oculto, porque puede haber un profesor que llega a cualquier materia y enseña su materia, creyendo que él llega a enseñar solo su materia. Pero el docente no solo enseña su materia, con su actuar, con su forma de pensar, con su forma de hablar, con su forma de tratar, está enseñando a los demás. Entonces, nosotros mismos somos ejemplo y modelo y somos instrumento para la acción de Dios. Esta pedagogía divina está configurada por su admirable condescendencia, y esto es una palabra que es el núcleo, el eje, el centro y el corazón de la pedagogía divina. Esta palabra, la condescendencia divina, expresa el acto de descenso, de ayuda y bajada que realiza Dios para unirse a otro y socorrerlo. Como cuando alguien se cae y nosotros nos agachamos y nos inclinamos a su altura, nos ponemos a su estatus, nos ponemos en su lugar y le levantamos. Es adaptarnos a la capacidad del otro, lo que hace Dios. Así, la condescendencia divina es la expresión del amor inexpresable de Dios y su deseo de adaptarse a nuestra naturaleza humana, a la condición del hombre como un ser histórico. Por eso Dios mismo se encarna y toma parte en nuestra historia. Esta condescendencia en el lenguaje posibilita la comunicación, la relación y la intimidad. Pensemos en el Antiguo Testamento. Moisés hablaba con Dios de tú a tú, como un amigo, porque Dios se abajó, llegó al monte, se le presentó a Moisés en la zarza. Dios se abaja y se acerca a nosotros. Nos quiere hablar y nos quiere acercar, y así también con nuestros catequizandos. Dicha condescendencia no se ejerce como quien está por encima del hombro y lo ve desde ahí hacia abajo, sino que es bajar para estar con el otro, para ponerse a su alcance. Dios se pone a nuestro alcance y entabla un diálogo gratuito que no espera nada de nosotros y además cariñoso, donde la palabra tiene un protagonismo especial. Ahora bien, dicha condescendencia divina no se agota en el lenguaje, sino que empapa todos los momentos, actitudes y detalles en la relación de Dios con el hombre desde la misma creación. Esta condescendencia divina, dentro de la pedagogía divina, le provee de una originalidad fundada en una forma de ver el hecho educativo, imprimiéndole ese estilo propio. De la condescendencia de Dios nos interesan aquellos aspectos que más inciden en la dimensión educativa.
porque hay varios aspectos de la condescendencia de Dios. Nosotros vamos a abordar solo 3. Dios como servidor, Dios que desciende para acercarse y Dios que se baja para hablar. Repito, Dios servidor, Dios que desciende para acercarse y Dios que se abaja para hablar. El Señor como servidor de su pueblo es en la tradición judía una expresión paradójica que lo hace uno pensar cómo es que un señor, un dueño, pensemos en otros contextos, un terrateniente, un todopoderoso, se vuelve servidor, se vuelve esclavo, sirviente. Pero el texto bíblico en el Antiguo Testamento se afirma, ¿verdad? Yahvé les precedía de día en columna de nube para marcarles el camino, les precedía, es decir, iba delante de ellos, y en columna de fuego de noche para alumbrarlos. Así podían caminar tanto de día como de noche. Este proceder de Dios, con esta presencia, tiene un significado profundo, pues no era el proceder común del Padre ni del Maestro de ir adelante y proteger. Todo lo contrario, eran los hijos los que iban adelante, los esclavos los que iban adelante, los discípulos delante de los maestros iluminando. Pero Dios toma esta actitud para demostrar a las naciones del mundo hasta qué punto Israel le era querido, le era amado. En numerosos midrashim o comentarios a la Torah se refiere cómo el discípulo precede al maestro con un farol. Al caminar va adelante, lava los pies de su maestro, le viste, calza al maestro e incluso vela a su maestro mientras duerme. Mientras que el Señor los precedió, nos dice el Éxodo 13:21. Yo te vestí con un traje ricamente bordado, Éxodo 16:10. Yo te calcé con cuero fino, Ezequiel 16:10. Y no duerme ni reposa el guardián de Israel, Salmo 121:4. Entonces, Dios tiene esa condescendencia, esa actitud como servicio. Dios se abaja y se hace siervo nuestro. Pero será en Jesucristo, el nuevo servidor, en quien se manifieste con más claridad esta actitud. La dimensión de servicio que tiene la condescendencia divina se expresa en el logion, ustedes ya estudiaron Biblia, saben lo que es un logion, en el logion que presenta a Jesús como el servidor venido, no para ser servido, sino para servir. A continuación, en el relato de Juan 13, se pone por obra este tema en la escena del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies que hace Jesús y su explicación en el mismo texto tiene una índole paradigmática, referencial, ejemplar, desde la cual los discípulos deben entender el acto de Jesús como una humillación expresamente querida de su maestro, que intenta darles con ello un ejemplo de servicio humilde. Así les recuerda Jesús que ellos le llaman maestro, y él lo es, pero la actitud que toma es de siervo. Dicha escena es modélica, ejemplar de la condescendencia. Enseña visiblemente a bajarse, a rebajarse para servir humildemente por amor. Y a su vez rompe los moldes raquíticos de una acción educadora apoyada en la diferencia, los catequizandos van allá, los catequistas acá, la separación de maestro y discípulo, yo soy tu maestro, no soy tu amigo, me alejo de ti. Y diríamos desde una óptica salesiana que entra muy en consonancia con la asistencia salesiana. El docente, el educador que tiene influencia de la espiritualidad salesiana, se sabe que es un asistente, una ayuda que acompaña a los catequizandos o a los educandos en aquellos ambientes donde ellos están y les asisten. Gregorio de Niza, uno de los padres de la iglesia, expresa esta doctrina en su comentario a la parábola del buen samaritano, en donde la condescendencia amable de Dios cuida, acompaña y encamina a los hombres. Cristo condesciende de su indecible grandeza hacia la bajeza de nuestra naturaleza, dice Crisóstomo. He aquí al samaritano que cuida las heridas. Pone al hombre sobre su montura y lo lleva a la hospedería.
en la que encuentra su reposo. Todos encuentran reposo, todos los que están fatigados y cargados de pesos. Esto en el comentario del Cantar de los Cantares que hace San Juan Crisóstomo. Otro aspecto en que se desvela la condescendencia divina, el segundo, es la acción de descender, para que su presencia esté cerca de su pueblo, ese acercamiento, esa cercanía. La Shekinah en el Antiguo Testamento es un término técnico de la literatura rabínica que designaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es una forma de nombrar a Yahvé en sus relaciones con los hombres para salvaguardar su trascendencia, como cuando está construido el nuevo templo, el templo de Salomón, y entra la Shekinah, entra la presencia de Dios en él. El término designa esa presencia de Dios junto a su pueblo, y esta presencia ha supuesto descender y condescender o descender con. Además, la Escritura dice que aquel que es humilde hace habitar la Shekinah con el hombre. Entonces podemos ver, ¿verdad? Ese servicio que los catequistas realizamos y esa presencia cercana que expresamos puede ser sacramento, signo o modelo para nuestros catequizandos de la presencia de Dios. Estos descensos en los que destacan la cercanía de la presencia de Dios y su preferencia por los pobres, los justos y humildes, tiene una dimensión salvífica, salvadora. La literatura destaca, sobre todo, esa filantropía, ese amor por el hombre, esa compasión y la presencia de Dios en medio de su pueblo. La nueva y definitiva Shekinah es la encarnación del Verbo. Y habitó entre nosotros, nos dice Juan 1:14. Nos lleva a esta palabra, esta frase, a descubrir la condescendencia de Dios en su presencia cercana. La religión de Israel es de hecho la religión de la presencia. El Dios de Israel es un Dios que habita, que está siempre en medio de su pueblo. Hace que Moisés le edifique una morada a donde viene en la nube y la gloria. La encarnación del Verbo ha hecho posible la presencia cercana de Dios de una manera única y especial, porque en la carne asumida por el Verbo se realiza la presencia personal y tangible de la que la tienda, el templo y la ley no eran más que una sombra profética. Era una presencia prefigurada y esperada en todo el Antiguo Testamento. En la carne, el Verbo está entre nosotros. Dios toma carne y se hace uno de nosotros. Hasta ese nivel llega el amor de Dios. Habitó entre nosotros porque vino, se acercó y descendió. Y alguno podría preguntar, ¿pero por qué ha venido hasta nosotros? Porque nosotros no podíamos ir hasta Él. Y no obstante, Él quería llevarnos a Él. Esa condescendencia de Dios no tiene otro fin que nuestra salvación, que nuestra elevación. Este empobrecimiento, nuestro enriquecimiento. Esta humillación de Dios, nuestra exaltación. El hecho de que Dios se encarne no implica un rebajamiento. El que ama, cuanto más condesciende, más se eleva, pues eleva consigo a aquel a quien ama. San Gregorio Nacianceno, en este caso, acentúa los trazos de la condescendencia en la encarnación. Para él, Cristo se humilló por nosotros de una forma desacostumbrada y ejemplar, y así, para salvarnos, se hace pecado y maldición en la cruz. Por una gran condescendencia con la debilidad del hombre, se abaja por nuestra causa, se hace próximo, cercano, comprensible. Proximidad y presencia que dentro del sistema preventivo de Don Bosco se ve plasmado también en la presencia en la actividad de los muchachos, en la participación de sus actividades y aficiones, porque está la asistencia, el darles lo que necesitan, el estar con ellos es distinto, es estar con, porque un docente salesiano, salen sus alumnos al recreo, no se queda en el aula, sale con ellos, participa con ellos, porque estando con ellos, haciéndose uno con ellos como lo hace Dios, haciéndose uno entre nosotros,
se hace cercano, se hace amigo y se hace instrumento de Dios, lo que veníamos diciendo. La condescendencia de Dios es para la tradición judaica adaptación también del lenguaje y ponerse a la altura del que escucha. De hecho, la Torá habla según el lenguaje de los hombres. Habla el hebreo que hablaban los hebreos. Aún más, la condescendencia divina se pone a la altura no solo de los sabios, sino también de la gente sencilla y sin cultura. También es de destacar el ritmo progresivo que Dios usa, ya que Dios no cambia por medio de milagros la naturaleza humana, sino que va actuando progresivamente. Tal vez nosotros quisiéramos que Él intervenga en nuestra vida o en la vida de alguien y cambiara a la persona en un segundo, pero Él no lo desea hacer así. Él no actúa como nosotros quisiéramos, porque Él sabe que es mejor una progresión, una gradualidad, un ritmo progresivo en esa conversión y en ese acompañamiento, porque Dios sabe que todo tiene su momento. La sinagoga veía cómo la doctrina de la condescendencia se centraba fundamentalmente en los episodios de la liberación de Egipto y la entrega por Dios del don de la ley. Por su parte, el judaísmo contemporáneo al Nuevo Testamento, cercano a los tiempos de Jesús, estaba familiarizado con la idea de un Dios servidor, de un Dios que comparte el sufrimiento de su pueblo, de un Dios que desciende y se rebaja. Ya en el libro de Daniel se iba viendo algunas prefiguraciones. Jesús es la verdadera encarnación de la palabra. La condescendencia de Dios se aprecia en el lenguaje. La palabra nos conecta, nos comunica con el otro. A través de la palabra se produce el descubrimiento, la revelación, porque al final revelar es quitar un velo para que algo se muestre. Palabra encarnada es palabra reveladora, porque sabe desvelar, sabe hacer visible lo invisible, más cercano lo que estaba lejos, comprensible lo incomprensible, porque en Jesucristo todos pudimos y podemos conocer a Dios más cerca de nosotros y cómo Él actúa y cómo Él habla y cómo piensa. Y en particular, el verbo, con mayúscula, no ha venido a revelar verdades abstractas, sino a hablar del amor del Padre para con sus hijos. Y es eso lo que tenemos que transmitir en catequesis. A través de la palabra, Dios está en comunión interpersonal con el hombre. Pero la palabra de Dios es palabra de amistad y de amor. El Altísimo, el trascendente, se hace cercano. Dios con nosotros. Este gesto solo significa salvación y amistad. Me pongo a pensar que llegue el profesor de teología, están en la hora de refacción y llega el profesor de religión con su refacción y se siente con los muchachos en el piso o se siente donde ellos están y se ponga a conversar con ellos. Dios que se hace cercano, que se hace presente. La encarnación es la más clara condescendencia del lenguaje divino. Santo Tomás de Aquino lo delineó de la siguiente forma. Así como el hombre, cuando quiere revelarse con la palabra de corazón, con palabra de corazón, palabra que pronuncia con la boca, reviste en cierto modo su palabra con letras o con voz. Así Dios, cuando quiere manifestarse a los hombres, reviste de carne en el tiempo a su verbo, concebido desde toda la eternidad. La adaptación del lenguaje de los maestros con los discípulos y de los sabios con los principiantes son un quicio fundamental en toda la doctrina patrística sobre la condescendencia. Adaptar el lenguaje, bajar el lenguaje a los catequizandos. Bueno, por último, características propias de la educación según el estilo divino. Ya hablamos que la pedagogía divina es esta forma en que Dios se educa a través de la historia de la salvación. Hablamos que se refleja como una condescendencia, que es servicio, que es acercamiento y que es palabra cercana. Ahora, de aquí podemos ir trazando algunas líneas que van a informar, que nos van a orientar en la pedagogía de la fe, en la educación de la fe. La pedagogía divina, que
que ha sido punto de referencia para la iglesia ha sido pedagogía de condescendencia. Características determinadas que ayudan en el arte de educar al estilo de Dios son las siguientes. Primero, dar prioridad a las actitudes interiores del maestro, catequista o educador, como vehículo para suscitar actitudes valiosas en los alumnos o catequizandos. Un estilo humanista y cristiano, convencido de que solo en Cristo el hombre descubre su valor. No puede haber una catequesis sin un catequista que antes de su reunión no se vaya a arrodillar ante el Santísimo y vaya a ofrecer su catequesis. Sin unos catequistas que oren juntos antes de la catequesis. Importan más las actitudes interiores, las más profundas del corazón, que las exteriores, porque teniendo interiorizado a Cristo, lo transmitimos mejor en cada acción que realizamos. 2. Tiene su fuente en el amor. Es el motor y camino de todo proceso educativo y hace posible que existan fuerzas desde dentro para poder realizar con perfección. Cuando un alumno entra a la clase y uno le mira esa cara, que algo no está bien, cuando uno puede dar una palabra de aliento, cuando uno puede poner una mano en el hombro, ahí uno está expresando ese amor de Dios, porque somos enviados en la catequesis, enviados de Dios. El entusiasmo, en número 3, el entusiasmo por la labor docente, digna de ilusión y de esfuerzo, hace posible un esmero continuo por cuidar hasta los detalles más pequeños que inciden en esta labor. El tener la lista de los cumpleaños de los alumnos, el felicitarlos. Ojalá, si hubiera misa en el colegio donde están todos los días, poner la intención del alumno y ojalá invitarlo o irnos con el grupo para que se celebre el cumpleaños de él. El ambiente, número 4, de comprensión y cercanía facilita decisivamente el aprendizaje. Los alumnos, ante esta comprensión del profesor, de esa expresión de cercanía, los alumnos se sienten respetados, valorados, apreciados. Razones que favorecen una respuesta responsable. Ellos van a querer participar de la clase o de la catequesis porque sienten ese ambiente de comprensión y de cercanía. Por eso responden mejor. Es mayor la ilusión y para nosotros menor el esfuerzo para captar esa atención. En quinto lugar, el educando necesita crecer en su ser libre y distinto. La sociedad actual no facilita el desarrollo armónico de la diversidad de la persona, porque cada uno de nosotros es distinto. Sin embargo, las diferencias personales siguen siendo un hecho indiscutible. Todos somos distintos. Es necesario ayudar a que cada uno de estos catequizandos se acepte como es, se conozca, se valore y se estime, porque amar al prójimo como a mí mismo, pero si yo no me amo, si nadie me ha enseñado a amarme, es necesario valorar y apreciar también. Y es necesario también de nosotros hacia los alumnos lograr que ellos valoren su trabajo y su trabajo sea apreciado. Ojalá pegado en las paredes o en los pasillos, para que ellos sientan que también lo que hacen, el producto que hacen y que es una respuesta libre de ellos y particular de ellos, es valiosa. Número 6. La relación con Dios personaliza al hombre. No lo anula ni lo disminuye, al contrario, lo hace más él mismo. Esta verdad debiera ser como el paradigma o el ejemplo de una acción educativa que le ayude a crecer a él mismo. Una educación personalizada consiste en convertir el trabajo de aprendizaje en un elemento de formación personal. Cada alumno aprende distinto y hay que ayudarle a que cada uno descubra cómo irse formando a través de cómo es. Y nosotros ayudarles también. El conocimiento de sus características, de sus carencias, de sus limitaciones, de sus necesidades e ilusiones, no para echárselas en cara, obviamente. Su realidad personal y ambiental es un requisito previo para una educación personalizada. Si yo no sé qué está pasando en esa familia, si sus papás están casados, separados, si algún hermano murió. Nosotros podemos ver un niño callado, un niño que molesta mucho, pero no sabemos si está viviendo un duelo, si murió alguien por COVID recientemente en la familia. Número 7. Las actitudes educativas que hoy son más subrayadas son adaptarse,
comunicar, bajarse, dialogar, tomar en serio al otro, considerar la debilidad, un encuentro amistoso. Esas son las actitudes que debemos tener nosotros como profesores de teología. Me quedan 4 más. La 8, la actitud de servicio, aún en los más pequeños detalles de la relación educativa. Recogerles un lápiz que se caen, un borrador. Debe provocar un cambio de mentalidad en los educadores. La educación es un servicio y el educador un servidor de Dios. Somos siervos de los siervos de Dios en la catequesis. Es de alto valor la cercanía especial del profesor, en número 9, catequista o formador. Compañía cercana de alguien que le ayuda a caminar, como Jesús con los discípulos de Emaús. Él les explica las escrituras y parte para ellos el pan. Número 10, el servicio docente también supone la adaptación en el lenguaje. Esto es un reto, ya que solo a partir de la inteligibilidad de los contenidos se podrá elevar la calidad de la enseñanza. Hacerse entender por quien aprende es una condición prioritaria para el aprendizaje mismo. Si llegamos a hablar de la Santísima Trinidad utilizando el dogma y con un lenguaje que los chicos a su edad no nos van a entender, no nos va a servir de nada. Necesitamos bajar el lenguaje para que sea accesible. La progresividad educativa, en último término, número 11, la progresividad educativa en relación con la teoría constructivista del aprendizaje significativo, ¿verdad? Saber de que se va construyendo poco a poco con base a lo que se va viendo, con base a lo que se va experimentando. Cada alumno, como sus mapas conceptuales, los que ustedes van haciendo, tiene su mapa conceptual de ciertas cosas o de ciertos temas. Y paulatinamente sobre el tema de la teología o sobre la fe, va a ir insertando nuevos elementos y haciendo ese aprendizaje más significativo y reestructurando su manera de concebirlo. Lo importante es que el proceso de la catequesis sea eficaz, sistemático y secuenciado. El proceso de mejora tiene así un ritmo específico, unas etapas determinadas que no se deben quemar bajo ningún concepto. Hay que seguir los pasos, hay que hacer un proceso, como lo hace la pedagogía divina. No sé si aquí tenemos alguna pregunta. Veo, creo que hay una mano levantada. ¿Reni? ¿No? No, gracias. Ah, que Creo quedó que la mano está. levantada. Vale. Entonces, por hoy, eso es lo que teníamos para compartir con ustedes, para pensar en esa pedagogía divina que ustedes van a utilizar como fuente de su acción o ya están utilizando quienes como Reni, Soralba y otros más están en su tercer año, es lo que deben de plasmar. Y ahorita que probablemente están en la etapa de que van asistiendo al profesor o auxiliando, en etapa de auxiliatura, ojalá ya estén ganándose a los alumnos, dando signos de discípulos, signos de esa cercanía de Dios. Bueno. Santa María, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan muy feliz tarde. Ahí estaré revisando y viendo sus trabajos. Y me El quedo con contenido, quienes tienen manos levantadas. ¿Sí? el contenido que acaba de darnos está ya en el aula. No lo he subido aún. Sí, ya lo tengo, Ah, pero conforme cuando lo presento con ustedes me doy cuenta que algo, se me fue una J, una O, algo así. Entonces lo vuelvo a editar y ya vale. mañana se los pongo. Pero sí, mañana ya lo van a tener subido. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Vamos a Feliz ver, Henry tarde. tiene la mano levantada. Feliz tarde, nos vemos. Feliz tarde. Para Feliz confirmar el tarde. aprendizaje, la pedagogía de la fe sería la pedagogía que damos nosotros, bueno, como catequistas hacia los catequizandos, y la forma en la que debería hacerse sería a imagen de la forma en la que Dios enseñaba a través de la historia. Entonces, digamos, no hemos entrado de lleno a la pedagogía de la fe. Lo que hemos dicho es, la pedagogía divina y su condescendencia con estas 3 vertientes que les refería, informan y nos dan a entender a nosotros cómo debe ser nuestra pedagogía de la fe, ese acompañamiento a la adquisición o a la recepción del don de la fe. Entonces, toda esta pedagogía divina
para nosotros, todo el actuar de Dios es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que actuar en el salón de clases o en la catequesis. No sé si está claro ahí. Gracias. Excelente, Henry. Valentina, María Valentina. Sí, licenciado. Yo solo quería decir a usted que todavía no he hecho las otras tareas que están retrasadas y yo no envié ayer y el otro, solo 2 y los demás no he hecho todavía. Vale, no se aflija, Sol, porque yo sé que usted acaba de entrar. La semana pasada empezó. Entonces yo sé Sí. que no va a ser fácil agarrar ritmo, pero ya lo va a ir agarrando. Ahí hay que ir poquito a poquito. De repente el 15 que haya feriado, bueno, no sé si donde usted está hay feriado, pero tal vez logra ahí adelantar algo. Oye, entonces tranquila, Gracias. no pasa Sí. nada. Vean, aquí en Teams están los equipos, ¿verdad? Ustedes tendrán distintos equipos al mío. El mío es el de metodología catequística. Entonces a ustedes les aparece así, la bienvenida en la parte general, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, pero aquí no me aparecen las grabaciones. Aquí dice 32 respuestas. Entonces uno le da clic ahí. Entonces ahí ya aparecen las grabaciones anteriores. 32. Miren, aparecen los listados de asistencia, quienes fueron entrando y saliendo, y ahí van apareciendo las grabaciones. Entonces normalmente después de 20 días creo que las va borrando. Yo ya subí 3, si no me equivoco. Próximamente les voy a subir las demás. Entonces al aula virtual para que las tengan. Entonces, para que lo sepan, dentro de sus equipos, yo al menos tengo aquí un par de equipos, bueno, unos cuantos, entra uno a metodología catequística, entra al espacio general, están las clases aquí y uno va a esta área y ahí están las grabaciones. Yo de hecho ahorita voy a parar esta grabación y va a quedar ya insertada dentro de las grabaciones que aparecen ahí, ¿verdad? Tarda en cargar, pero vuelve a cargar.